Mi hermana tuvo hijos de nuestro propio padre y de su compadre. Lo que ocurrió en nuestra familia es más impactante de lo que puedes imaginar. ¿Cómo llegamos a este punto? Quédate hasta el final y descubre la verdad oculta. Mi hermana fue diagnosticada con un retraso mental que los médicos calificaban como de moderado a grave. Estas cosas se miden con números, y ella estaba en un rango muy bajo, algo así como 34. Esos números eran indicativos de un nivel serio, y además, su caso era aún más complejo porque no solo era un retraso intelectual, sino que sufría de lo que llamaban afectación múltiple. Tenía daño neuronal, problemas físicos evidentes, y en ocasiones incluso daño sensorial. Vamos, que la pobre llevaba una carga tremenda encima. La vida con ella era un reto constante. A veces, sin previo aviso, explotaba emocionalmente y montaba un buen jaleo. Yo siempre intentaba comprenderla, aunque confieso que había días en que no sabía qué hacer ni cómo manejar la situación. Sin embargo, algo que me hizo cuestionar todo fue aquel día trágico en que sus gemelos nacieron con malformaciones graves y no sobrevivieron. Fue entonces cuando me enteré de la verdad más espantosa: esos bebés eran hijos de nuestro propio padre. A veces me pregunto cómo pude vivir tan ciega a lo que estaba ocurriendo. Me culpo por no haber visto antes el infierno al que mi hermana estaba siendo sometida. ¿Por qué no lo noté? ¿Por qué no lo vi venir? Quizá era porque, desde que mi madre se marchó de casa, las cosas se torcieron más de lo que imaginaba. Mi madre había decidido llevarme con ella, dejando a mi hermana con mi padre. Siempre discutían por cosas que yo, de niña, no entendía del todo. Mi padre tenía problemas serios con el alcohol, y eso convertía la casa en un campo de batalla constante. Mi madre además nunca quiso el embarazo de mi hermana, y siempre decía, con un amargor que le salía de lo más profundo, que aquella niña era fruto de algo horrible. Con el tiempo mi madre no pudo más y se largó, llevándome a mí y a mi otro hermano, mientras mi hermana se quedaba con mi padre. Por increíble que parezca, yo seguía admirando a mi padre. Era una admiración infantil, ingenua. Me parecía que era muy valiente por quedarse a cuidar de mi hermana y no buscar nunca otra pareja. Pensaba que se había sacrificado por amor. Ahora sé que estaba muy equivocada. Cuando a mi hermana le diagnosticaron su retraso mental, todos asumimos que era por el abandono de mi madre. Yo, que ya era mayor, incluso la acusaba: mamá, ¿por qué no te llevaste a mi hermana con nosotros? Nos habría necesitado. Pero mi madre, con una frialdad que me dolía, me respondía: porque nunca la quise. No era una hija deseada. Y punto. Eran palabras duras, pero esa era la realidad. Éramos 3 hermanos, pero mi madre se llevó a 2 y dejó a mi hermana atrapada en un mundo lleno de horrores que en aquel momento desconocía. Cuando mi hermana cumplió 18 años, ocurrió algo que me hizo comprender el verdadero alcance de la pesadilla: se quedó embarazada. Cuando me enteré fui corriendo a contárselo a mi madre, esperando que hiciera algo. Pero, para mi sorpresa, no movió un dedo. Esos son problemas de tu padre, no míos, fue todo lo que dijo. Aquello me dejó helada. ¿Cómo podía no importarle? A partir de ese momento empecé a visitar a mi hermana con más frecuencia, tratando de apoyarla. Cuando nació su bebé, resultó que por suerte el pequeño estaba sano. Nadie hacía preguntas incómodas a mi padre, ni los vecinos ni los conocidos. Era como si todo el mundo prefiriera no saber. Mi madre incluso me animaba a preguntarle a él directamente. Así que una tarde, armada de valor, le pregunté: papá, ¿sabes quién es el padre del bebé de mi hermana? Y él, sin inmutarse, me contó una historia inverosímil sobre un muchacho problemático que vivía cerca del río, como si eso explicara todo. Pero claro, con el tiempo las cosas empezaron a ser demasiado evidentes. Cuando mi hermana tenía 20 años, volvió a quedarse embarazada. Esta vez el padre era el compadre de mi propio padre, un hombre mayor, alguien que debería haber protegido a mi hermana en lugar de aprovecharse de ella. Volví a enfrentar a mi padre con las mismas preguntas que llevaba años haciéndole, aunque sabía que las respuestas siempre iban a doler. Papá, ¿cómo es posible que mi hermana esté otra vez embarazada? ¿No ves que este señor es un abuelo, un hombre mayor?, le dije, llena de indignación y desesperación. Pero él siempre salía con la misma excusa: mi amor, es que fue voluntario. Tu hermana lo permitió. Ella solo interactúa con él y conmigo. Su manera de justificar todo me hacía hervir la sangre. ¿Cómo podía hablar de consentimiento cuando mi hermana tenía una capacidad tan limitada para entender lo que ocurría a su alrededor? La situación se volvió insostenible. Después de que mi hermana diera a luz a su segundo hijo, logré convencer a mi madre para que la trajéramos a vivir con nosotras. Fue una batalla de argumentos y súplicas. Le decía: mamá, no podemos dejarla allí, en manos de ese hombre. Piensa en lo que está pasando, mamá, ese señor podría ser su abuelo, por el amor de Dios. Finalmente, tras mucho insistir y con la ayuda de mi hermano, mi madre accedió, y nos la llevamos a casa. Pero tener a mi hermana en casa fue otro desafío. Su diagnóstico la hacía comportarse de manera agresiva, y su carácter era muy difícil de manejar. A menudo rompía cosas, golpeaba a mi madre en arranques de ira, y constantemente pedía volver a su antiguo hogar. Era un círculo vicioso.
Con el tiempo no hubo manera de retenerla, y regresó a donde siempre parecía querer estar, aunque eso significaba que la historia se repetiría una y otra vez. Así fue como vinieron más hijos. Mi hermana tuvo otro embarazo y luego el último, el que sería el más trágico de todos, el de los gemelos. Cuando me enteré de este embarazo, me quedé en shock. Las comunicaciones entre la ciudad y el pueblo eran complicadas, y peor aún, el lugar donde vivía mi padre era una vereda remota. Las noticias llegaban tarde y yo no iba a visitarla con frecuencia, hacía ya 1 año y medio desde la última vez que estuve allí. Recuerdo el día en que volví al pueblo. Mi hermana estaba a punto de dar a luz. Fue un golpe durísimo ver a mi hermana en ese estado y darme cuenta de lo avanzado que estaba el embarazo. Le dije a mi padre: «Papá, ¿por qué no has hecho que operen a mi hermana? Ya no se puede seguir así». En ese momento ya era mayor, estaba terminando mi carrera, y me parecía inconcebible que no hubieran tomado medidas para evitar más embarazos. Pero él siempre encontraba una manera de justificarlo. «Sí, mi amor. Se suponía que ya la habían operado después del tercer hijo, pero parece que algo salió mal. Me dicen que por la enfermedad que tiene, no se le pueden hacer tantos procedimientos. No aguantaría». Me contaba historias que no tenían ni pies ni cabeza, excusas que me hacían pensar que en el fondo, no quería que nada cambiara. Así que tomé una decisión: me quedaría allí, al menos hasta que mi hermana diera a luz a los gemelos. Mi madre me hizo un hueco en una de las camas, y yo me instalé, preparada para ayudar en lo que pudiera. Llamé a la universidad para cancelar el semestre. Le dije a mi madre: «Mamá, necesito quedarme. Mi hermana está en un estado crítico, y otro embarazo más es simplemente insostenible». El problema no era solo el hecho de que mi hermana estuviera teniendo hijos. Es que ella no podía cuidar de ellos. Cada vez que nacía un bebé, las autoridades de los servicios sociales o del centro de salud acababan llevándoselos cuando tenían 3 o 4 años. ¿Por qué? Pues porque mi padre jamás se preocupaba por ellos. No los llevaba a la ciudad a vacunar a esos niños, ni a hacer las revisiones médicas básicas. Eran bebés que nacían y crecían en condiciones deplorables. Vivíamos en una zona muy fría, y los pequeños siempre acababan con problemas pulmonares graves por falta de atención médica. Me quedaba mirando a esos niños, y no podía evitar sentir una tristeza profunda. Era una historia que se repetía, y el frío de esa casa parecía simbolizar la indiferencia de un padre que nunca hizo lo necesario para proteger a su propia familia. Todo esto me hacía reflexionar sobre cómo la negligencia y la falta de amor pueden arrastrar generaciones a un ciclo de sufrimiento. Los niños de mi hermana siempre acababan siendo retenidos por las autoridades, y yo no podía dejar de pensar en la injusticia y el sufrimiento detrás de todo esto. Un día me atreví a confrontar a mi madre: «Mami, ¿cómo es posible que todos los hijos de mi hermana hayan terminado lejos de ella? No entiendo cómo ha podido pasar esto». Mi madre, aunque había sido una madre cariñosa y atenta conmigo y con mi otro hermano, siempre tuvo un trato diferente hacia mi hermana. Reconozco que mi madre falló, y eso me dolía. La verdad es que mi madre no ocultaba su rechazo. Ella decía sin tapujos: «Yo ya he vivido bastante, ahora quiero disfrutar, y no voy a cargar con alguien tan enferma». Estas palabras me calaron hondo. Yo amaba a mi hermana, pero con el tiempo me di cuenta de que tal vez no la quise con la intensidad y dedicación que ella merecía. No supe protegerla, no estuve ahí para defenderla cuando más lo necesitaba. Aún así, decidí quedarme en el pueblo aquel mes, justo antes de que mi hermana diera a luz. Me di cuenta de que mi hermana no solo necesitaba ayuda, sino compañía, alguien que realmente la entendiera y la tratara con cariño. Intenté acercarme a ella, acompañarla y ser esa amiga que nunca tuvo. La noté diferente. Ya no se comportaba con la misma dependencia hacia mi padre, ya no buscaba su atención de manera tan insistente como antes. Era más esquiva, más distante, como si una parte de ella hubiera despertado. La pérdida de sus hijos había sido un golpe muy duro para mi hermana. La dejó emocionalmente devastada y aceleró el deterioro de su salud mental. Se mostraba cada vez más inestable y perdida. Lo peor es que este declive se podría haber evitado con más cuidado, apoyo y seguimiento. Si tan solo mi hermana hubiera tenido una red de apoyo adecuada, una madre presente y el respaldo de profesionales que la atendieran de verdad, quizás las cosas hubieran sido distintas. Investigando un poco más, me di cuenta de algo increíblemente grave: mi hermana nunca había sido operada para evitar más embarazos. Me preguntaba cómo era posible que con todo lo que había pasado, no se tomaran las medidas necesarias. Me dijeron que, debido a sus problemas mentales, un adulto debía firmar para autorizar la operación, y mi padre nunca lo hizo. Era una contradicción enorme: para quitarle a sus hijos si había colaboración, pero cuando se trataba de protegerla, todo se quedaba en palabras vacías. Cuando mi hermana estaba a punto de dar a luz a los gemelos, la situación era más crítica que nunca. Mi padre no la llevaba a controles prenatales, ni a las revisiones que cualquier mujer embarazada debería tener. Los partos siempre eran en casa, atendidos por la misma partera de la vereda, alguien que hacía lo mejor que podía con los pocos recursos que tenía. Ese día, cuando la partera llegó, me llené de inquietud. Sentía que mi hermana necesitaba más que lo que podían ofrecerle allí, en una casa vieja y fría.
Papá, tenemos que llevarla al hospital, no está bien. Pero mi padre se negaba. No quería moverla. La partera llegó con otra joven para ayudarla. Le recordaron a mi padre, sabe que son 2 bebés, ¿verdad? Y él, como si fuera una rutina, respondió, sí, ya me lo habían dicho. La partera era una figura conocida en la zona, alguien que se había encargado de diagnosticar a mi hermana y de seguir su caso durante años. Esa mujer sabía tanto de nuestra historia, de nuestros dolores y de nuestras carencias, que se sentó con calma para ayudar en el parto. Mientras organizábamos todo, preparábamos una tina de agua caliente y demás utensilios necesarios para recibir a los bebés. La partera miró a mi padre y le soltó un comentario que me hizo arder por dentro. Bueno, ¿y de quién serán estos niños esta vez? Parece que su hija no tiene control, como una cabra desbocada. Todo el pueblo la conoce. Ese comentario me dolió profundamente porque hablaban de mi hermana como si fuese responsable de la desgracia que vivía, sin saber la realidad que se escondía tras las puertas de nuestra casa. Mi padre, siempre hábil con las palabras, había hecho creer a todos que mi hermana era simplemente alguien sin control, pero nadie podía imaginarse que el verdadero monstruo estaba disfrazado de padre devoto y cuidador abnegado. El primer bebé nació, y fue algo que me dejó marcada para siempre. Jamás había presenciado un nacimiento así. El pequeño llegó al mundo con múltiples malformaciones. Su cuerpecito estaba incompleto y su respiración era débil, tan frágil que los intentos por reanimarlo no sirvieron de nada. Aún en shock, no tuve tiempo de procesar lo ocurrido porque pronto nació el segundo bebé, también con graves problemas de desarrollo. Este pequeño ni siquiera tenía las manitas formadas. Fue una escena desgarradora, una imagen que jamás podré borrar de mi mente. Mientras limpiaban y atendían a mi hermana, la sentaron y le mostraron a sus bebés. Ambos estaban inertes y cuando mi hermana se dio cuenta, se derrumbó por completo. El dolor y la desesperación de una madre que pierde a sus hijos no se pueden describir con palabras. La abracé fuerte mientras ella gritaba y lloraba con todo su ser. Lo que sucedió después me dejó en shock. Mi hermana, por primera vez, habló con claridad frente a todos y señaló a mi padre, diciendo, todo esto es por tu culpa. Era la primera vez que decía algo tan directo y contundente delante de testigos, incluyendo a la partera. En ese instante mi hermana comenzó a revelar la verdad. Contó lo que había soportado durante años, confesando que todos sus hijos eran producto de las monstruosidades de mi padre. Mi padre, en lugar de enfrentar lo que había hecho, salió de la casa y desapareció, dejando a todos en estado de incredulidad. Mi hermana, devastada y al borde del colapso, terminó desmayándose, y no tuvimos más remedio que llevarla de inmediato al hospital. Allí le conté al médico todo lo que mi hermana había dicho. Era necesario que alguien la evaluara a fondo, y la ingresaron para estabilizarla y escuchar su testimonio con calma. En esos días, mi hermana pareció recuperar algo de lucidez. Se mostró más tranquila y dejó de realizar aquellos movimientos involuntarios que siempre hacía. Los médicos realizaron pruebas para evaluar su estado neurológico y, aunque parecía estar más consciente, el daño ya era demasiado profundo. Mientras tanto, las autoridades buscaron a los hijos que estaban en el sistema de bienestar infantil. A cada uno se le hicieron pruebas genéticas, y fue entonces cuando se descubrió la verdad. 2 de los niños eran hijos de un hombre mayor, un vecino conocido como el compadre de mi padre, y los demás eran hijos de mi propio padre. Los gemelos, los más afectados, también eran hijos de mi padre. Mi hermana pudo mantenerse estable por 2 meses, pero su cuerpo y su mente ya no aguantaban más. Sufrió un derrame cerebral y un colapso multisistémico que la llevó a la muerte. Fue un desenlace inevitable tras años de abusos y abandono. Mientras tanto, mi padre y aquel otro hombre fueron arrestados y enfrentaron las consecuencias de sus actos. Recuerdo cómo mi madre regresó cuando se enteró de todo, pero no fue para apoyarnos o consolarme a mí, sino porque parecía que finalmente iba a obtener una especie de venganza por todo lo que sufrió a manos de mi padre. Ella firmó los papeles necesarios para dar a los niños en adopción, asegurando que no podía hacerse cargo de ellos y que no quería tener relación alguna con los pequeños, a quienes consideraba hijos de un pecado imperdonable. En el fondo he perdido a mi hermana y a mi padre, pero de maneras muy distintas. Mi hermana se fue por culpa de una cadena de negligencias y sufrimientos que nadie supo detener a tiempo. Y mi padre, ese hombre que alguna vez pensé que era un ejemplo de sacrificio y amor, resultó ser el responsable del peor sufrimiento imaginable. La lección más dolorosa es que aunque mi madre me salvó a mí al llevarme a otra vida, mi hermana no tuvo esa suerte, y a veces me pregunto si mi madre, mi hermano y yo pagaremos algún día por no haber hecho más por protegerla. Mi hermana sufrió en silencio durante años, y nuestra indiferencia o inacción contribuyeron a que su sufrimiento se perpetuara. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el poder que tenemos para cambiar la vida de alguien simplemente estando atentos, ofreciendo apoyo y, cuando sea necesario, alzando la voz. Si alguna vez notas señales de abuso, violencia o negligencia en tu entorno, no las ignores. Actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien vulnerable. Por eso, te pido que no te quedes callado. Escucha, apoya, denuncia, y sé el cambio que necesitamos para construir un mundo más seguro y compasivo para todos. No permitamos que historias como la de mi hermana se repitan. Juntos podemos ser una luz en la oscuridad para quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de secretos y emociones.
Si te intrigó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que pasará después. ¿Cuáles son tus teorías? Queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio para descubrir más historias como esta.